Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. En este primer bloque vamos a tener a la economista Jimena Amoroso, directora nacional del Servicio de Rentas Internos, y en el segundo bloque al ingeniero Eduardo López para hablar sobre el rol de la industria ecuatoriana frente a esta crisis económica mundial que indudablemente impacta a la región y también al Ecuador. Le damos la bienvenida entonces a la señora directora nacional del Servicio de Rentas Internos, Jimena Amoroso. Señora directora, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, Carlos, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, el 10 de septiembre terminó la segunda etapa del tema de la remisión tributaria. Hagamos un balance, una evaluación entre las dos fases. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, primero importante comentar que esta remisión tuvo un carácter especial comparadas a las remisiones anteriores. ¿Por qué? Porque la Administración Tributaria generó una campaña masiva. Nosotros enviamos cerca de 1 millón de correos electrónicos, cerca de 138 reuniones, 27 están ciudadanos, 242 campañas, capacitaciones, mensajes de texto, etcétera. Esto lo que generó precisamente, Carlos, es que tengamos una acogida de cerca de 1.100.000 personas que voluntariamente se pusieron al día con la Administración Tributaria. 1.100.000 personas, que no es lo mismo que 1.100.000 contribuyentes, porque entre contribuyentes hay personas naturales y personas jurídicas, o en ese dato están incluidas ambas. Están incluidas antes. Para nosotros, estamos hablando nosotros de contribuyentes, ciertamente, Carlos. El 90% de estos fueron personas naturales y el 10% fueron sociedades. Este es el 1.100.000 contribuyentes que tenemos, que generaron cerca de 971 millones de dólares en recaudación durante este periodo de remisión. Es decir, 400 millones en exceso de la meta que en principio usted mismo se estableció y lo dijo aquí en Pensamiento Crítico. Nosotros teníamos una meta neta de 500 millones, como usted bien menciona. ¿Cuál es la diferencia? En términos de recaudación, nosotros íbamos a recaudar como meta 800 millones, que nos daban una meta neta en la recaudación de 500 millones. Al haber recaudado 972 millones, tenemos una meta neta de 672 millones, es decir, 172 millones más de lo que nos habíamos puesto para la recaudación. ¿Le puedo pedir una precisión, señora directora? ¿Por qué esto de meta neta? Explíquenos, por favor, para la ciudadanía. Por supuesto. Esta parte, para explicarles correctamente, es que cuando nosotros presentamos a la Asamblea Nacional nuestra recaudación, ahí ya pusimos la recaudación de cartera. Cuando presentamos en diciembre del año pasado íbamos a recaudar 14.100 millones de dólares, como usted bien recordará. Cuando nos entró el tema de la remisión íbamos a quedarnos en 14.600 millones de dólares con los 500 millones adicionales. Pero dentro de los 14.100 millones iniciales ya estaba una meta de cartera que tenía intereses y capital. Cuando ya entramos al proceso de remisión, esta misma cartera que íbamos a recaudar, que eran cerca de 700 millones antes del proceso de la remisión, lo que el SRI pensaba ganar en juicios, en temas de caución, etcétera, obviamente tuvimos que abstraerle. Volvimos a generar una meta de remisión que eran 800 millones, más los 700 millones que teníamos nosotros, estos 700 millones se volvían en 400 millones, era 1.200 millones, menos los 700 millones iniciales, quedaban 500 millones adicionales. Okay. Es un poquito ahí un tema de proyecciones que tenemos, temas de los intereses, las multas. Ahora, de los capitales. Vamos a lo siguiente. Me dice, entre sociedades y personas naturales, 1.100.000. Veamos la recaudación, me dijo el 90% personas naturales, el 10% sociedades. Veamos la recaudación en cada uno de los rubros. ¿Cuántas personas naturales, cuántas sociedades? Recaudación. En recaudación tenemos que el 90%, vamos a irnos primero por contribuyentes. El 90% fueron personas en términos naturales, 90%, el 10% contribuyentes. Ahora, contarle también en términos de recaudación. De 1 a 50.000 dólares estuvieron cerca de 1 millón de personas. Esta de aquí estamos hablando cerca del 99%, un millón y pico de personas, el resto estuvieron desagregados hasta llegar a las otras cantidades. Entendiendo siempre que mientras más grandes son los contribuyentes, obviamente más grande va a ser su deuda. Y precisamente las sociedades tenían deudas un poco más importantes que en términos de las personas naturales. Ahí un poquito varía dependiendo de el peso de la recaudación está más en las sociedades. Sí, obviamente porque son un poco más grandes. Evidentemente, esto es evidente. Tienen una operación mucho más grande y dinámica. Sí.
El tema es el impacto social, Carlos. Yo creo que ahí tenemos que enfatizar. El impacto social de haber generado a cerca de 1.100.000 contribuyentes que se hayan puesto al día con la administración tributaria nos remarca que la cultura tributaria en este país ha cambiado. Hemos también revisado cuáles fueron las causas para que estos contribuyentes que inmediatamente abierto este proceso o este tema voluntario se pusieron al día, en su gran mayoría fueron contribuyentes que se descuidaron de las fechas de pago, desconocían los cronogramas de pago, etcétera, para lo cual la administración tributaria puso algunas soluciones inmediatas, como por ejemplo el sistema de alertas de vencimiento. Es decir, la administración tributaria está sacando un sistema en los próximos meses donde que vamos a alertarle previo a que usted tenga que cancelar su impuesto al IVA, su impuesto a la renta o cualquier tipo de impuesto, nosotros le avisamos que la fecha está por llegar y que tiene que hacer su declaración. Tal cual como hacen las tarjetas de crédito o los bancos con la fecha de vencimiento de una obligación. Exactamente, yo creo que hay que simular a través muchas de correo electrónico, celulares, etcétera. Actividades privadas que hace el sector público, pero además, Carlos, también estamos poniendo ya los turnos en línea, que también es un tema de las empresas privadas. ¿Para qué? Para que estos contribuyentes que tienen sus actividades, que pasan todo el día trabajando, puedan programar su visita a la administración tributaria, puedan saber qué día van a ir y a qué hora van a asistir. Ahora, vamos al siguiente punto. Está claro el tema de la remisión de obligaciones tributarias con el SRI. Con el SRI fundamentalmente, porque este es una ley que permite incluso Banco Fomento, municipios, etcétera, etcétera. Esto es SRI. Vamos al otro tema, al tema de las metas de cumplimiento presupuestario en términos de recaudación para el año 2015, considerando que ya estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Y que ya nos faltaría prácticamente 3 meses y medio para terminar el ejercicio. ¿Cómo vamos en la meta de cumplimiento en relación a la estimación anual? A ver, en este sentido, darles buenas noticias a los ecuatorianos. Nosotros estamos en un cumplimiento de enero a agosto del 103% de cumplimiento de la meta. Del 103. Del 103. Teníamos que haber recaudado cerca de 9.800 millones de dólares y recaudamos cerca de 10.157 millones de dólares. Y comparados al año anterior, al mismo periodo de enero a agosto, estamos en un crecimiento del 11%. Ahora, en esto tengo que hacer mucho énfasis y agradecer a los ecuatorianos por ese cumplimiento, ese deber cívico cumplido de todos ellos, porque la administración tributaria es el reflejo de las actividades económicas de los ecuatorianos, el cumplimiento de la norma, precisamente el cumplimiento de los tiempos en procesos de lo que serían declaraciones, etcétera. Ahora, importante resaltar, ¿cuáles han sido los comportamientos de los impuestos? Vemos nosotros que ha habido un decrecimiento en la recaudación de impuestos externos de cerca del 7%, ¿cuáles están ahí? ISD, IVA importaciones, ICE importaciones, y un crecimiento cerca del 13% de lo que son los impuestos internos, que está ahí, impuesto a la renta, el IVA interno, el ICE interno, etcétera. Lo que quiere decir precisamente es que ha habido un comportamiento importante de los impuestos nacionales, probablemente un desplazamiento momentáneo del consumo, es decir, aquellos que estábamos consumiendo en temas de importación, nos desplazamos momentáneamente a consumos nacionales. También importante resaltar que estos comportamientos eran esperados porque se pusieron precisamente salvaguardas y algunas medidas que iban de alguna manera a decrecer las importaciones y iban a afectar la recaudación. Si bien hay un crecimiento en el periodo enero-agosto en relación al año pasado, al año anterior, del 11%, descontando inflación, crecimiento real del 7%, etcétera, etcétera, más o menos, dependiendo con qué tasa de inflación la manejamos. El tema es esta desaceleración del crecimiento económico producto de la crisis económica mundial que tiene impacto. Ya el presidente de la República dijo que este año a lo mejor crecemos muy poco o nulo, lo cual tendría un impacto también en la economía interna. Esto tendría también, entonces, si tiene impacto en nuestra economía, a la interna, va a tener un impacto en la recaudación, porque la gente a lo mejor va a comenzar a facturar más. Este último trimestre o estos últimos 3 meses o 4 meses, porque el dato suyo es al mes de agosto, ¿podría tener alguna incidencia, señora directora? Nosotros, Carlos, estamos muy atentos precisamente a este comportamiento. Por ejemplo, uno de los indicadores más importantes que tenemos es el IVA. ¿Por qué? Porque nos dice las transacciones inmediatas entre compras y ventas y estamos siguiéndole cercanamente a esto. El presidente ha sido muy enfático en comentar que vamos a tener complicaciones dentro del tema económico precisamente por el tema del fortalecimiento del dólar, lo que se ha devaluado las monedas de nuestros países vecinos.
campesinos, etcétera. Importante también mencionar que realmente el compromiso que han tenido los empresarios con el gobierno, con todo lo que es el Ecuador, la inversión, etcétera, también ha sido un punto muy claro que ha demostrado que los ecuatorianos confían en el Ecuador, confían en el tema de las inversiones, pero un tema también importante, nosotros estamos trabajando, el tema de la remisión ayudó a reducir costos de financiamiento, que esto de alguna manera ayuda a los empresarios a reducir sus costos y a redireccionar ese tipo de dinero a inversiones, mantenimiento de empleo, etcétera. Justamente nos encontramos en una campaña muy fuerte de poder entender todos los trámites que hacen los contribuyentes, que se llama la encuesta ASPI, un acuerdo de la simplificación del pago de impuestos, que estamos haciendo con las cámaras para ayudar a reducir costos. Pero usted me mencionó el IVA. ¿Cuál ha sido el comportamiento del IVA en relación a estos últimos periodos de los 2 últimos meses, una vez que se conoce y sentimos el golpe externo de la economía mundial? Hemos tenido un cumplimiento del 100% en términos de recaudación de enero a agosto del IVA, si bien es cierto... En cuanto a la meta. Sí, en cuanto a la meta del 100%, acuérdese que la meta tenía un tema de crecimiento económico del 4% y de inflación del 3%. Obviamente hemos superado la meta en términos globales, pero en el IVA propiamente hemos llegado al cumplimiento neto efectivo de la meta del 100%. Estamos muy atentos al comportamiento, sabemos que podría haber una afectación a la recaudación tributaria, porque obviamente esto simple y llanamente es el fiel reflejo de la actividad económica. Lo que recaudamos precisamente, como usted bien ha dicho, es cómo le está yendo a la actividad económica ecuatoriana. Desde ese punto de vista, ¿se piensa neutralizar o compensar una disminución natural por el impacto del shock externo con estos proyectos de luchar contra la evasión fiscal? Nosotros tenemos una lucha constante, Carlos, contra la evasión fiscal. Yo creo que en ningún momento, ni en crisis ni en auge, tiene que tener cabida la evasión en ninguna parte del mundo. Pero se lo está hablando de forma puntual, el presidente está hablando de forma puntual. Y en el Ecuador, en el tema que usted está hablando puntualmente, usted está comentando de las leyes que el presidente conversaba, de las que fueron enviadas puntualmente en el tema de fideicomisos. Yo creo que eran herramientas nocivas financieras, pueden también ser utilizadas positivamente. Los fideicomisos bien utilizados para un empresario puede ayudarle a mitigar riesgos. Tampoco hay que satanizar el tema de los fideicomisos, pero el problema es cuando son utilizados para evadir. ¿Tenemos una estimación de cuánto se ha evadido a través de todas estas figuras? Acordémonos, Carlos, que como no estaban de alguna manera penalizadas o subrayadas por la ley, no era evasión propiamente, sino era elusión. Era de alguna manera un disfraz para el no pago de los impuestos. ¿Tenemos estimación? Estamos ya estimando todos los cálculos, obviamente estamos revisándolos, como no teníamos nosotros registrado porque no grababan los fideicomisos, obviamente no es un tema de registro de la administración tributaria, esto lo estamos trabajando con superintendencias de compañías, de bancos, etcétera, que tienen algunos de estos registros. Y ya para terminar, esta crisis también puede traer como consecuencia afectación en la liquidez tanto para los distintos contratantes del sector público, tanto como para los contratistas del sector público, con lo cual podría generar una nueva mora tributaria. ¿En ese sentido se está pensando en alternativas? Bueno, ahí hemos conversado muy de cerca siempre con el ministro de Finanzas. Él está precisamente, como estamos cumpliendo la meta de recaudación, él está también pudiendo hacer todo lo que serían los pagos a lo que serían los contratistas del Estado, siguiendo muy de cerca, dando prioridad, porque justamente eso dinamiza la economía y eso es lo que se está obviamente trabajando. Entonces entenderíamos que el ministro de Finanzas está bajo la meta también de su cumplimiento presupuestario y obviamente desacelerando algunos otros gastos como han sido evidentemente pronunciados por el gobierno nacional. Señora directora, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Carlos. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con Pensamiento Crítico.